Este tiempo de alguna forma ha planteado una paradoja, ¿no? Por un lado estamos mucho más tiempo en casa, pero por el otro gran parte del tiempo es productivo. Y esto ha afectado muchísimo las dinámicas familiares y, bueno, e íntimas. Y me preguntaba, en tu caso, cómo lo has vivido. Bueno, un poco me lo estabas comentando, pero para que quede grabado un poco, si quieres. Mira, el tema, o sea, por un lado es que se te ocupa mucho más el espacio físico de trabajo, porque yo trabajo en mi casa, ¿no? Entonces, em, tener más gente alrededor, porque se corta, digamos, el espacio geográfico afuera, eh, también es una molestia, ¿no? O sea, así que desde el punto de vista de lo productivo, en mi caso es menos productivo en lo que hace a la escritura puramente, ¿no? Sí es verdad que he trabajado mucho más, dando más talleres, porque ha habido, sobre todo al principio de la pandemia, muchísima más demanda, gente que quería, que aprovechaba. Eh, y si bien es verdad que el Zoom y todas estas cuestiones, herramientas cibernéticas te acercan, hay algo que no se puede terminar de acercar en la enseñanza y que tiene que ver con un poco el feedback, la energía de la clase, no tanto con lo teórico, ¿no? Claro. Y entonces las clases se hacen, en lo que a mí respecta, me canso mucho más, ¿no? Porque tengo que estar muy al pendiente de un montón de cuadraditos y el tema es difícil, ¿viste? Es muy difícil. Eh, a mí además me gusta mucho la gente, entonces para mí y me concentro fácil en cualquier lado, con lo cual yo muchas veces entre una clase y otra escribo en un bar y no sé, te sentís como anónimamente acompañada. Todo eso lo perdí, ni que hablar de todo lo que se perdió socialmente, que me parece mucho y grave. Y bueno, uno se va apañando como puede, pero esto no es de ninguna manera una situación ideal. Yo he leído por ahí algunos escritores que le pareció magnífico porque se encerraron. Bueno, o sea, creo que el mundo es amplio y hay espacio para todos, ¿no? O sea, en mi caso, no. Yo no, o sea, sí, cuando uno trabaja le gusta estar en sus cosas, pero es un momento del día que uno dedica, ¿no? Entonces me Claro. parece que si uno tenga, no sé, a lo mejor tenías un proyecto de novela terminado y te viene bien encerrarte 2 meses, pero es algo puntual. A mí no me parece que eso sea, que te haya favorecido en un momento puntual, no me parece que sea algo ideal, ni mucho menos. Claro, claro. Además que de alguna forma fue como una imposición ese encierro, ¿no? Y no fue un tiempo escogido por el tiempo de la escritura o lo que sea, ¿no? Exacto, no es que dices, bueno, no sé, me fui a un monasterio para terminar mi proyecto. Claro. No, te cerraron la puerta de calle, o sea, Claro. Sí. Bueno, y hablando de pérdidas, justamente tu libro Museo de Pérdidas habla precisamente de eso, de las cosas que van quedando en el camino a lo largo de la vida, pero también haces mucho hincapié en las cosas que no hemos alcanzado, en aquellas eh, oportunidades que tal vez tuvimos y que no tomamos, y en lo que podría haber sido, ¿no? Y te quería preguntar si para vos lo hipotético resulta más estimulante para la escritura que la propia realidad, que lo vivido contundentemente. bueno, yo lo que pasa que yo reivindico mucho la ficción, ¿no? Así, o sea, a mí me importa mucho la ficción como un espacio creativo y un espacio de aprendizaje, ¿no? Esto no quiere decir que la ficción, no, que todo lo que uno trabaja no tenga en el fondo algo de autobiográfico, porque lo tiene, ¿no? Aun cuando no sea buscado, la famosa frase esta de Flaubert en su lecho de muerte, que no sé si es verdadera, si es apócrifa,
Bovary c'est moi, ¿no? Yo soy Bovary. Es que sí, porque todo lo que uno produce de algún modo tiene una traza de uno. Pero a mí me parece que lo real lastra la obra. Eh, Cuando uno se tiene que apegar mucho a los hechos, a las cosas que de verdad pasaron, sin ese espacio de ficción, eh, se convierte, en el mejor de los casos, en una crónica periodística. A mí eso no me interesa, no tengo, o sea, cada uno trabaja de acuerdo a sus intereses, ¿no? Esta es mi convicción de que el peso de lo real es muy importante. El otro día hablaba con la escritora boliviana, bueno, por un tema de trabajo, ¿no? Que la habíamos invitado al club de lectura con Magela Baudouin, y Magela en un momento compatibilizaba su trabajo de periodista con su trabajo literario, ¿no? Entonces ella decía, bueno, algunas cosas que yo no, algunas piezas periodísticas con las que no estaba convencida, porque no podía inventar, porque te tenés que atener a los hechos, ¿no? Entonces hay cuentos que derivan de eso, ¿no? Que son como una especie de hipótesis eh, con la que ella trabajó partiendo de lo real. Entonces, a mí me parece que mi trabajo también pasa por ahí, ¿no? Que muchas veces mis personajes son gente que yo he conocido, no sé, en el metro, y me empiezo a preguntar, pero esta señora, ¿qué hará? ¿Por qué se pinta las uñas así? ¿No? O frases que he escuchado, eh, que me parecen maravillosas, después a lo mejor no quedan ni incluidas en el poema o en los cuentos, pero que son como un punto de partida, ¿no? Y a mí me gusta mucho la frase esta de Carol, del autor de Alicia en el País de las Maravillas, que dice algo así como, qué memoria más pobre la que solo trabaja con el pasado, ¿no? La que solo trabaja hacia atrás. O sea, vos podés tener como una especie de memoria futura, ¿no? Que creo que se construye a partir de esto, de esos momentos en que la vida te coloca en un lugar donde tenés que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo en este país o me voy? Uno decide, y en ese momento es como si hubiera una vida posible que quedó truncada, ¿no? Y entonces a mí me divierte hacer ficción, hacer una hipótesis de qué hubiera pasado, ¿no? Si en vez de la decisión B hubiera tomado la decisión A. Eso me gusta muchísimo. Y lo relacionamos con la ficción precisamente por eso, porque es fantasía, pero una fantasía llevada a lo poético. Claro, eso. Sí. Ah, no, sí, decime. No, sí, es eso. Y además que no siempre todo lo que escribo, ni en poesía, ni en narrativa, tiene estrictamente que ver con una memoria especulativa mía, sino que muchas veces un amigo, un familiar, un conocido, alguien, te plantea algo, te pide consejo o te cuenta una historia, y yo me quedo muy enganchada con la cara B, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, no es solamente que trabajo yo también considero mío las experiencias o las historias de las demás personas, ¿no? Porque son mías, porque están atravesadas por mi modo de pensar, por mi modo de ver, por mis valores, etc. Entonces, también son mías. Claro, interesante. Y en ese sentido, también leo de la misma manera, ¿no? De algún modo uno se va apropiando de la experiencia de los personajes. Claro. No sé, a mí la ficción me interesa muchísimo, y además, porque no quiero entrar en un debate filosófico sobre esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo real? ¿Qué es estrictamente lo real? A mí cuando se hacen esas clasificaciones de novela realista, pues yo qué sé, ¿no? O sea... Sí, porque además dentro de lo que llamamos realidad, de lo que es tangible, hay muchas perspectivas posibles, entonces claro. No hay una única verdad para definir una cosa ni siquiera, ¿no? Menos una experiencia. No, absolutamente. Hace poquito estaba dando un taller de lectura con la novela de Faulkner, El ruido y la furia, y claro, lo que
cuentan, son 4 narradores distintos que cuentan más o menos un mismo hecho, ¿no? Un poco más o menos expandido. Pero claro, cada uno de esos narradores trabaja eso con su personalidad, con su memoria, con sus valores, sus afectos, etc., ¿no? Entonces esa realidad que está contada 4 veces es muy distinta de acuerdo a quien te la cuente, ¿no? Claro, sí. Entonces, digamos que que la pregunta, que me parece muy interesante, tiene su truco, ¿no? Porque para poder contestarla cabalmente, tendríamos que ponernos de acuerdo de qué es estrictamente lo real, ¿no? Claro. Pero bueno, dicho esta premisa, igual a mí me interesa mucho lo que canónicamente se califica como ficción. Claro. Y a la hora de trabajar los temas, ya sea las imágenes o las anécdotas, ¿cómo decidís desde qué género, desde qué óptica trabajarlos? ¿Es algo que te nace instintivamente o le das vueltas hasta que decís esto es para trabajar de un poema, esto es para trabajar de un cuento? En general, creo que la poesía es una concepción mía de la poesía, si querés, bueno, no mía exclusivamente, pero es una forma de concebirlo. La poesía trabaja con cosas más pequeñas, ¿no? Si querés consolidificar una anécdota, una observación, un momento, no hay espacio en el poema para mi poética para desarrollar un gran conflicto o la psicología de un personaje, y ni siquiera tiene por qué tener una resolución, un poema, como si se espera de un cuento, ¿no? Claro. Entonces me parece que el género me lo pide más eso que quiero contar que una decisión formal mía, ¿no? Pero de todas maneras yo debo ser una persona bastante vaga porque siempre estoy trabajando con géneros cortos. También decirte que yo trabajo en los huecos que me quedan, ¿no? Bueno, como vos sabés, tengo 2 hijas y doy clases, ¿no? Entonces, yo no tengo un bloque de tiempo todo para mí. Voy como trabajando siempre en esos espacios. Y el poema y el cuento son géneros que te permiten emplear bien y aprovechar 1 hora y media, ¿no? Claro. Me parece que para la novela, para entrar en el mundo de la novela, colocarte allí, etcétera, necesitas más bloque horario junto, ¿no? Claro, sí, ese es un buen apunte porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque ¿Y se cuál me es tu ocurren, relación con los museos? Ah, perdón. no, perdón, te decía, se me ocurren algunas cosas Sí, que digo, esto me parece que daría para una novela, pero que nunca termino de cuajar porque no. o sea que algunos temas terminás descartándolos porque no te compensan ni para el cuento ni para un poema, por ejemplo. Sí, exactamente. Y también me ha pasado que algunos cuentos, bueno, por ejemplo, Nostalgia de la morgue, que está ahí en La condición animal, ese cuento que tenía muchísimas más páginas, eran como una especie de novela, ¿no? Pero en el estado en el que estaba me pedía o que escribiera, suponte que eran 50 páginas, me pedía o 60 o 70 páginas más, que a lo mejor eran más, y entonces dije, no, esto va a menos, ¿no? Y entonces lo empecé a deshidratar y quedó eso, que sigue siendo una especie de novela, porque estrictamente no es un cuento, y bueno, que creo que podría haber llevado adelante, creo, ¿eh? Pero bueno, así quedó y a mí me gusta. Sí, y me encanta el concepto ese de deshidratar, quitar páginas, quitar elementos. Está muy bueno, nunca lo había pensado así. Mira, por ejemplo, a mí me gustan mucho 2 cuentistas, que son John Cheever y Alice Munro, y los dos, para mí, escriben novelas deshidratadas, porque escriben cuentos
no porque yo me esté comparando con ellos, o sea, con todo lo anterior que dije, pero escriben cuentos que son muy sofisticados en sus tramas y bastante complejos y abarcadores de un mundo, pero que no pierden el formato cuento. Entonces a mí me interesa mucho, porque ellos son capaces de poner en pie un mundo, como hace la novela, pero en un espacio breve. Claro. Y es un formato que es muy difícil también, ¿no? Claro, sí. Y los dos lo hacen sobresalientemente. Sí, sí, son magníficos. Y volviendo a los museos, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Por qué te atraen tanto o por qué te atrajeron para centrar en ellos el tema de tu libro? A mí los museos me gustan por muchas cosas, ¿no? Eh, Me gustan mucho los museos de arte pictórico. Y me parece también acá podría usar el término deshidratado, pero voy a usar uno, si querés, más fuerte todavía, son como una especie de taxidermia sobre un momento puntual, ¿no es cierto? Eh, es como que queda una colección de arte de un periodo histórico, bueno, se elige ciertas cosas y se momifica, ¿no? Y entonces este es el expresionismo alemán, ¿no? O quizás los pintores y pintoras más relevantes del expresionismo alemán. Entonces, esa idea de que algo que es un aparato cultural, una maquinaria, elija, forme un canon, lo momifique, es muy interesante porque pone, en muestra, exhibe lo que se escogió, pero de alguna manera, como decía Borges, toda lista es también una contralista, ¿no? O sea, uno eh, ve también lo que quedó excluido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante. Porque yo quería hacer en este libro, de alguna manera, una especie de ajuste de cuentas conmigo misma, ¿no? De saber, el libro se llama Museo de Pérdidas, entonces de alguna manera saber qué pérdidas eh, me llevaron, como digo ahí en el prólogo, a ser quien soy, ¿no? Porque hay como un hueco que nos constituye, ¿no? Entonces me interesaba pararme en ese momento en que escribí el libro, detenerme y pensar qué cosas eran importantes en mi vida que había perdido o que no habían sucedido y que me llevaban hasta este lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro también es una momificación de algo. ¿Que hay exclusiones? Sí, por supuesto. Que probablemente no sea fácil verlas como en una colección de arte, ¿no? Esto ya es un ajuste de cuentas mío, que es lo Claro. que por fuera, ¿no? Y después hay todo un tema, a mí me encanta la etimología de las palabras, ¿no? Y museo viene de musa, y las musas son las hijas de Mnemósine, la diosa de la memoria, ¿no? Las hijas de Zeus y de Mnemósine. Entonces, las musas son las que inspiran al músico, al poeta, al que sea, la obra, ¿no? Eh, como si, me gusta la definición griega porque de alguna manera en esa definición el artista es como un operario, la musa opera sobre él y uno no tiene más remedio que volcar eso que la musa te indujo, ¿no? Eh, entonces me gustaba un poco toda esta idea que es un poco paradójica porque museo sería para exhibir algo, pero se exhiben las pérdidas que no están. Entonces, me gustaba jugar sobre toda esa idea. Hay una emoción muy fuerte que yo siento en los museos eh, que tiene que ver con eso que te decía de la taxidermia y la momificación, eh, pero con la ruptura también, porque todo lo que está en el museo está ahí quieto, solidificado, y muerto, ¿no? Entonces uno se centra, está ahí en una sala contemplando toda esa belleza, pero es una belleza muerta, que no tiene
posibilidad de progreso ni evolución. Entonces, ese sentimiento tan ambivalente a mí me sobrecoge siempre en el museo, ¿no? De esa cosa inexplicable que te produce la belleza y esa emoción, si querés, tan oscura, pero también inexplicable que te produce el saber de la muerte. Volviendo a lo que decías antes de trabajar sobre lo no vivido, quizás ahí está el contramuseo, ¿no? El museo este te presenta experiencias que en realidad no existieron tampoco. Todavía empiezo a entender muchas más cosas del libro que no me había planteado. Qué interesante. Te quería preguntar, vecina, ¿a qué generación te sentís? Ya sea de acá o de Argentina o donde sea, ¿no? Sí, te sentís, claro. Es que no me siento vecina a nada, ¿no? O sea, eso te da por un lado un sentimiento de orfandad muy grande, porque al no estar en tu país y que de alguna manera vos estés en diálogo y en relación con los poetas de tu generación, y eso no pasa, y de alguna manera tampoco estoy en diálogo ni en relación con los poetas españoles, ¿no? Porque, bueno, o sea, se van generando como esas especies de cofradías en las que uno no pertenece, ¿no? Yo creo que eso puede ser vivido como un lugar de incomodidad y de soledad, pero también es un lugar de libertad muy grande. O sea, no tener que encajar en ningún lugar y que nadie esté esperando nada tuyo. Es un lugar de libertad muy grande, que, que bueno, yo no me siento particularmente incómoda. Sí, claro que a veces cuando hacen una antología de poesía argentina y uno no está, una antología de poetas contemporáneos españoles y uno no está, eso te puede generar ciertos sentimientos encontrados, pero no más que eso. O sea, creo que en mi caso el sentimiento de libertad es mucho más grande que en ese sentido que el sentimiento de pérdida, ¿no? Y después yo creo que las etiquetas tienen una doble finalidad. Una es para la academia, para ordenar el material que se debe estudiar, clasificarlo, etcétera, que yo ahí no trabajo en ese sentido, porque las clases que doy de taller y todo eso son talleres de corte creativo, ¿no? De estudiar canónicamente a qué generación pertenece Gil de Vierna. Y después la otra categoría tiene que ver con las librerías, ¿no? A ver dónde, en qué anaquel, en qué estante te colocan. Y allí tampoco tengo nada que ver, ¿no? Entonces, me siento, en serio, me siento como muy libre, muy por fuera de todas esas cosas. Quizás me pierdo un montón de cosas que ni me entero también, pero también yo tengo la sensación de que los escritores argentinos, bueno, latinoamericanos en general, vivimos como en una especie de limbo. Y hablo de los argentinos porque es lo que más conozco, ¿no? De alguna forma, acá somos extranjeros y en Argentina tampoco somos argentinos, entonces no vamos a estar incluidos en antologías de ninguna de los dos lados del océano. Y entonces, eso por un lado, como decís, te puede dar un montón de esa sensación de libertad, pero por el otro también puede ser perjudicial para la visibilidad de tu poesía, ¿no? ¿Y cómo has vivido vos tu experiencia como poeta, tanto en tu libro anterior como en este, en cuanto a lectores, en cuanto a difusión en prensa y demás espacios visibles de periodismo, sobre todo, de crítica literaria, quiero decir? Claro, bueno, primero hay que decir que la poesía casi no ocupa espacio en prensa. Entonces, mal se puede quejar uno de
un mal individual, cuando el mal es mucho más general. O sea, la sección de crítica literaria de los periódicos está completamente adelgazada y colonizada en su 90% probablemente por la novela. Ese 10% se reparte entre el cuento, el ensayo, la poesía, el teatro. Entonces, si no hay espacio para nadie, mucho menos para un escritor en el limbo, como decís vos. Así que desde ese lugar o sea, no se puede uno quejar porque no existe. Pero además pasan, así como te dije, está el 90% colonizado por la novela, pasan novelas extraordinarias que no pasan ni de perfil por los suplementos, y esa es la literatura que vende, ¿no? Es como el poeta argentino Boido, que decía: la poesía no se vende porque la poesía no se vende, ¿no? Tiene un poema que se llama, que es así. Bueno, quizás la poesía no se venda porque no se venda, ¿no? Entonces, si querés, la ausencia se puede notar más desde el punto de vista de los festivales, o desde las antologías que ya comentamos, ¿no? Claro. Pero tampoco me siento especialmente perjudicada, porque hay un montón de poetas buenísimos españoles que tampoco los invitan a ninguna parte. Entonces, claro, sí. Bueno, yo acepto con alegría. ¿Cómo? Perdón. No, digo que yo acepto con alegría todas las invitaciones que recibo y ya está. Y las que no están, no están. Lo ves con esperanza, lo cual es muy positivo. Y este año, de todos modos, estuviste en Cosmopoética, que eso habrá sido muy especial para vos. Sí. Era la primera fue vez genial, pero nunca... Era la primera vez que iba a Cosmopoética y fue una experiencia genial. Entonces, y además nos pusieron a cerrar el festival con Antonio Lucas, que es un poeta muy conocido, un enorme poeta, con lo cual uno, si se queja también, me parece que es porque siempre se está comparando con algo más. Algo fascinante de tu último libro, bueno, del anterior también, pero en el último que se nota mucho más, es el trabajo de la forma. Y me pregunto cómo haces para darle prioridad, no prioridad, sino darle tanta importancia tanto a la forma como al fondo a la hora de trabajar tu poesía. ¿Cómo surge un poema? Es difícil. Es difícil. Yo decía el otro día en una entrevista que la poesía es como los gatos, ¿no? Es indómita y viene cuando le apetece. O sea, yo nunca me senté a escribir un poema. O sea, casi siempre tengo un verso, una imagen, algo que está como muy presente en mí, y entonces es a partir de ahí que escribo, ¿no? O sea, no es como un cuento que uno dice: me gustaría escribir un cuento de un profesor que... No, esto no es así, para nada. Por eso también mis libros de poesía son muy chiquitos, porque me cuesta mucho encontrar el espacio para hablar de un tema, ¿no? Pero yo soy una obsesiva de la forma, y me alegra que me digas esto, porque entonces quiere decir que se nota. Yo creo que el trabajo principal de un artista es dar forma. Fondo o historias para contar tenemos todos. No hay persona en este mundo que no tenga algo para contar y que sea importante e irrelevante. ¿Cuál es la diferencia entre eso que tiene cualquier persona y Rilke o, no sé, William Faulkner? Bueno, es que son gente que tomó una historia y le supo dar la forma adecuada para que esa historia trascienda, ¿no? Y cuente eso más algo universal que nos golpea a todos, ¿no? La búsqueda de la forma, en mi caso, es algo muy obsesivo, trabajo muchísimo,
y creo que en un punto de trabajo, constancia y reflexión sobre lo que uno está haciendo, forma y fondo se aunan. Y de alguna manera esa historia encuentra la mejor forma posible, o la mejor forma posible que uno es capaz de darle, ¿no? Pero creo que esas historias que a uno se le quedan y que dicen qué bueno era este libro, qué buena esta película, qué lindo este cuadro, no es solamente porque nos golpea eso que se está pintando, contando, no, sino porque eso ha encontrado el mejor modo de ser expuesto, ¿no? Que eso es de alguna manera la forma, ¿no? Cómo contener eso que queremos narrar, poetizar, pintar. Que de alguna forma lo que estás planteando es que no es tan importante el mensaje, sino la forma en la que se transmite, ¿no? Es que sí, porque muchas veces hay gente que tiene grandes historias, te das cuenta en los talleres, que nunca terminan de funcionar porque no son capaces de encontrar, o por lo menos en la primera escritura, no son capaces de encontrar la forma que les es útil para que esa historia sea bien contada. Y gente con historias mucho menos sorprendentes o no sé qué, que hace grandes cuentos o grandes poemas, porque es capaz de nuclear en una forma ese fondo que están tratando de contar. Decís, nunca es el pozo el dueño del abismo, sino el ojo que obstinado, sin desviarse, lo mira. La mayoría de las decisiones de nuestra vida son causadas o las tomamos teniendo en cuenta nuestros miedos. ¿Nuestros miedos condicionan nuestras decisiones? No sé si nuestros... Bueno, sí, de un punto de vista sí, que los miedos nos condicionan. También nos condiciona nuestro obstinamiento por conseguir algo, ¿no? O nuestra flojera, como dicen los mexicanos, a la hora de hacerlo. Nos condicionan nuestras obsesiones. Yo creo poco en el fatalismo, ¿no? A mí me gusta más pensar que somos criaturas que tenemos libertad, pero también una responsabilidad en función de esa libertad, ¿no es cierto? Entonces, algunas cosas salen mal o no tan bien como uno desea, pero no siempre la culpa la tiene el otro, lo otro, o más allá, ¿no? Me parece interesante mirar qué podríamos haber hecho mejor nosotros, ¿no? De ahí es ese poema. Y además yo detesto el victimismo, algo que está como en el aire muy presente en estos tiempos. A mí no me gusta el victimismo, no me gusta, ya te digo, siempre hay gente desafortunada y tragedias y cosas que no se podrían haber evitado, pero me interesa más reflexionar sobre cómo podría haber obtenido un resultado mejor, ¿no? O cómo podría haber evitado esto. Y eso me hace pensar en cómo un libro que trabaja sobre la pérdida, en el fondo nos nos abre una ventana de luz, porque tu poesía, a pesar de tocar temas muy dolorosos y muy tristes, siempre aparece de alguna forma la esperanza y la ilusión. Y quizás tiene que ver con esto que me decías, ¿no? Sí, bueno, yo eso bueno, me alegra primero que me lo digas y porque es mi intención, pero bueno, uno nunca sabe si lo que uno quiso hacer sale, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que siempre hay una posibilidad de rescate, a pesar de que uno esté contando cosas tristes o cosas no tan luminosas. Hay una posibilidad de lectura de eso que pasó con cierto optimismo, o sea, sin
no buenismo ni visión de Mr. Wonderful, pero sí optimismo. A mí me parece muy importante rescatar que tenemos una posibilidad de ternura, de solidaridad, de amor, de dicha, en cualquier circunstancia, aún las más adversas. O sea, no todo tiene que ser perfecto para que uno pueda disfrutarlo, ¿no? Digamos que no creo que sea posible la perfección y que en la imperfección uno también puede salvarse. Hay como una especie de redención, digamos. Te quería preguntar qué importancia tienen para vos las notas al pie. ¿Por qué razón las creíste necesarias en este libro? Sí. En este libro, respecto de los anteriores, quería también apropiarme mucho más del espacio gráfico, ¿no? Me sentía, este es mi tercer libro de poesía, y me sentía más segura ahora de no hacer la alineación tradicional, ¿no? O sea, la poesía que empieza como una manifestación artística totalmente oral, se vuelve algo escrito, y yo creo que uno como poeta tarda más, o yo, no quiero generalizar, tarda más en comprender que también en esa disposición gráfica es estética, esa manera en que uno tiene de colocar el poema, ¿no? Que hay algo que capta el ojo, de esos que tiene que ver con los silencios que están en la parte blanca, y frases que quizás sean más importantes porque están centradas o están desplazadas de la delineación tradicional. Las notas al pie, a mí, yo las leo en un libro de poesía como un eco, como una especie de segunda mirada a eso más importante que es el poema, ¿no? Entonces, en mis notas al pie, algunas veces es frases de otros autores que son el germen del poema. O sea, a partir de eso yo empecé a pensar y dio lugar al poema. Entonces, en ese caso, la poesía sería el eco de eso segundo. Y a veces son poemas míos o versos, entonces es como un subeco del poema que está ahí. Pero básicamente es eso, yo lo siento como un eco. Y además está al pie porque si a alguien le interesa lo puede mirar, y si no, no pasa nada. El libro, la sustancia o lo que yo considero sustancial del libro está en los poemas y no en la nota al pie. Decís, me lo quitarán todo menos el misterio de la voz que me escribe. Parece toda una declaración de principios. Más que la declaración de principios, es hacer visible un asombro. Porque te pueden desposeer de todo, ¿no es cierto? Menos de esa voz, que puede irse sola, ¿no? Pero así como viene y así como se va, es un misterio. Te decía antes, yo conozco muchísima gente que sin duda tiene cosas más interesantes que yo para contar, y no siempre encuentran la voz, ¿no? Ese misterio que nos escribe, ¿no? Entonces, a mí me parece un regalo, o sea, tener eso, ¿no? Esa voz que te escribe, que te habla, que te cuenta cosas, ¿no? Y darle vida, porque ahí en esa nota al pie creo que es donde aparece eh, la, la idea de que la palabra es el pasaje entre lo visible y lo invisible, ¿no? O sea, contar con esa voz, ese misterio que nos escribe, y ponerla en esa palabra, que es el núcleo, el puente, el núcleo de unión entre esos dos mundos, ¿no?
¿Y te ha salvado la poesía alguna vez? Bueno, yo creo que la escritura siempre salva, que el arte de alguna manera tiene algo de sublimación y catarsis que te salva, ¿no? Pero no solamente la escritura, sino también la lectura de la obra de otras personas te salva. Pero yo ahí tengo, en el libro tengo un poema que creo que explica cómo de alguna manera siento yo la escritura de poesía, ¿no? No sé si quieres que te lo lea Sí, claro, sí. Eh, dice, pude retenerte en el espejo, te acuno sin pestañear. Muerte, escribo muerte y tiemblo. Muerte, como un vaso de agua te derramarás hacia lo que más quiero mañana. No puedo impedírtelo, pero alguien dijo que escribir es una forma de plegaria. Eh, es un poco eso que yo siento, ¿no? O sea, que escribir es una forma de plegaria que no como algo, no en el sentido mágico, ¿no? Como si uno reza y se le van a ser concedidas las cosas, sino como algo mucho más íntimo, como la plegaria que reconforta, como la plegaria que nos cuida.